Vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias en el libro de los Salmos 105. Voy a leer desde el versículo 1, dice: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos. Cantadle, cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Amén. Siéntense, hermanos. Cuando hablamos de que nosotros debemos de buscar a Dios y su poder, hay muchas personas que buscan a Dios, hermanos, tal vez por algún favor. De hecho, que no podemos dudar, lo pueden alcanzar. La Biblia, la palabra del Señor habla de que habían 10 leprosos en una ocasión y buscaron ser sanados. De hecho, que alcanzaron, lograron lo que querían. Como sucede en nuestros días, hermanos, hay personas que tal vez buscan únicamente algún favor, algún beneficio. Hay personas que buscan a Dios solo para cosas pequeñas, para que no se les desintegre su hogar, tal vez, para que sus hijos no se pierdan. Pero hay un consejo de la palabra de Dios, hermanos, para nosotros, y esto es bien específico. Dice: buscad a Jehová y su poder. ¿Por qué debemos de buscar el poder de Dios? ¿Por qué la iglesia debe de buscar el poder de Dios? Ya les voy a explicar por qué. Cuando nosotros hablamos que debemos de buscar a Dios y su poder, hay personas que buscan precisamente eso, el tener alguna capacidad sobre los demás. A eso a quien no le gusta, ¿verdad? De hecho, que en las Escrituras encontramos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 8, que cuando la palabra de Dios llegó a este lugar llamado Samaria, dice que Felipe, lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, predicaba la palabra y anunciaba el reino de Dios. Y dice que habían muchas personas ahí que se convirtieron, oyeron el mensaje y se convirtieron. Pero dentro de los que oyeron el mensaje y se convirtieron había un hombre llamado Simón. Dice que este hombre llamado Simón anteriormente dice que había practicado la magia. Y dice que con su magia había engañado a la gente. Y las personas de aquella región lo tenían como alguien grande. Pero el mensaje le llegó también a él. Dice la palabra del Señor de que se convirtió. Se apartó de aquellas malas obras, de ser un instrumento de Satanás, se apartó de eso, oyó el mensaje y dice que creyó y buscó el bautizarse. Y se bautizó. Solo que le sucedió algo, y fue esto: cuando se dio cuenta que Felipe, por el mensaje, el poder de la palabra que llevaba, dice que los enfermos sanaban, muchas obras se hacían por el poder de Dios ahí delante de ellos. Entonces fue necesario llamar a los apóstoles de Jerusalén y llegar para que fueran a ministrar la iglesia. De hecho, llegaron los apóstoles y cuando ellos llegaron dice que los discípulos ya habían sido bautizados.
el bautismo en agua. Y cuando los apóstoles llegaron, dice que oraron por la iglesia y se derramó el Espíritu Santo sobre aquellos creyentes. Dice que se dio cuenta, este hombre llamado Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles sobre los creyentes, eran llenos del Espíritu Santo. Dice que vino este hombre y le dijo a Pedro: dame también a mí de ese poder. ¿Cuánto tengo que pagar para que cuando yo también imponga las manos sobre los creyentes, también puedan recibir el Espíritu Santo? Así dijo. Hermanos, el apóstol Pedro se llenó tanto de celo, y viene él y dice: perezcas tú y con tu dinero, le dice, porque no tienes parte ni suerte en esto, le dice. Y me llama la atención cómo le dice el apóstol Pedro que aquel hombre estaba en prisiones. Ese es el poder, hermanos, que muchos religiosos en nuestros días andan buscando. Ese es el poder que muchos tal vez han alcanzado dentro de las esferas religiosas. Andan buscando ese poder a tal punto de ponerle la mano en la cabeza de alguien y se vaya de espaldas. Y no dudo del poder de Dios, de la manifestación de los dones del Espíritu Santo, pero el poder que hay que buscar en Dios, ahí les voy a explicar para qué sirve, hermanos. En nuestros días hay muchos religiosos, al igual que al estilo de Simón, igual andan haciendo lo mismo. Buscan un poder para tal vez tener más popularidad, para tener más prestigio delante de los demás, para hacer cosas impresionantes. Cuando la palabra del Señor habla de que ustedes y yo debemos de buscar a Jehová y su poder, ¿para qué debemos de buscar el poder de Dios? Es que ustedes y yo, hermanos, tengamos esa fuerza de Dios en nuestra vida para decirle no al pecado. Para eso sirve. Para decirle no a las tentaciones. Para decirle no a las cosas malas. Para eso hay que buscar el poder de Dios, hermanos. Me llama la atención lo que nos enseña la palabra del Señor. Aquí dice: alabad a Jehová, invocad su nombre. ¿Cómo se puede ver que alguien invoca el nombre de Dios? ¿Cómo se puede ver que alguien alaba a Dios? ¿Cómo se puede ver que alguien está cerca de Dios? Es que se manifiesta. Se echa de ver cuando alguien busca a Dios, como también se puede notar, se puede ver cuando alguien no busca a Dios. Se nota, se echa de ver. Cuando alguien busca a Dios, hermanos, tiene en su vida esa fuerza divina, esa fuerza espiritual que lo da el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Pero como también se puede notar cuando alguien no busca a Dios, lleva una vida débil, lleva una vida debilitada, no tiene fuerza, no tiene ánimo, no tiene vigor. ¿Y cómo le va, hermano? Viera, hermano, que duro, viera que... Así se puede ver cuando alguien realmente se ha alejado de Dios. Pero cuando alguien está cerca de Dios, el poder de Dios se hace presente en su vida, porque busca el poder de Dios. Se nota que en la adversidad no lo vence, Él vence a la adversidad. ¿Cuál es su experiencia, hermano? ¿Qué le está tocando a usted que vivir? Tal vez está viviendo adversidades. Mira, evalúe. ¿Qué tanto acercamiento tiene de Dios? ¿Qué tanto acercamiento tiene con Dios? Si usted está cerca de Dios, seguramente la adversidad no lo va a vencer a usted. Usted va a vencer a la adversidad, pero no por sus fuerzas, por el poder que usted está buscando de Dios. Seguro. Por eso dice: alabad a Jehová e invocad su nombre.
Dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, dice, hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando alguien está lleno de Dios, el poder de Dios se hace presente en su vida, lleva una vida siempre alegre, aunque esté en adversidad, aunque haya cosas muy difíciles alrededor. Claro, es normal que uno tenga que llorar, uno tenga que gemir delante de Dios, pero jamás la adversidad lo va a vencer a uno. Uno va a vencer a la adversidad con el poder de Dios, hermanos. Entonces dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, dice, hermanos. Si usted busca el rostro de Dios, seguramente la fuerza de Dios estará presente en su vida. Me llama la atención cuando el apóstol Pablo habla acerca de lo que nosotros recibimos de Dios. Dice, porque Dios no ha dado espíritu de cobardía a nadie, dice, sino de poder, amor y dominio propio, dice. Oigan eso, hermanos. Poder, amor y dominio propio. Como quien dice, si Dios está en su vida, si usted busca el poder de Dios, esas expresiones, siento que ya caigo, siento que ya no aguanto, eso no existe en la vida de alguien que busca a Dios. No existe. Fíjese, hermano, que ya no aguanto la lucha, siento que muchas son las tentaciones. Así me dijo un día un muchacho, vieras, me dijo, no aguanto, me dijo, las luchas. Se me cruzan tantas luchas aquí en la mente por las mujeres. Se nota que ha dejado de buscar a Dios. Seguro. Fíjese que se me cruza tantas luchas y la lucha la siento así grandota, siento que ya no aguanto. Ni modo, ha dejado de buscar a Dios. ¿Qué más puedo decir? Si se busca a Dios, ante el poder de Dios, ante el poder que hay en Dios, hermano, las fuerzas de las tinieblas tendrán que huir. Seguro. ¿Saben ustedes, hermanos, que una de las armas precisamente de Satanás es intimidarlo a usted? Es asustarlo. Eso ha sido una de las armas de Satanás y le ha funcionado. Intimidarlo, asustarlo de entradita. Y si usted está lleno del poder de Dios, seguramente usted no se va a asustar, porque usted sabe de quién está agarrado. Usted sabe en quién ha confiado. Usted sabe en quién ha puesto su fe. Entonces dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Vamos a otro pasaje muy bonito en el libro de Efesios. Capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice. Oigan esto, hermanos. La recomendación que nos da la palabra del Señor a través del apóstol Pablo aquí es: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice. Oigan esto, hermanos. Fortaleza es algo difícil de entrar. Esa es una fortaleza que está bien asegurado, que está bien protegido, que no entra fácilmente el enemigo. Saben, hermanos, que eso es lo que debe de pasar en nuestra vida. Cuando ustedes y yo buscamos a Dios y su poder, el enemigo no tiene acceso fácilmente a su mente. ¿Me entienden, hermanos? No tiene acceso fácilmente a su mente. ¿Sabe por qué? Porque en usted está la fortaleza de Dios. Está esa fortaleza divina. Pero cuando no,
un mal pensamiento y alguien se viene así para abajo. Una malicia ya se viene así para abajo. Siente que la lucha se le vuelve pero exageradamente grande. Por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice. Oigan eso. Cuando alguien está enfermo, lo que empieza a perder seguramente son sus fuerzas. Eso es lo que empieza a perder. Se empieza a debilitarse. Cuando alguien espiritualmente, hermanos, está enfermo, seguramente las fuerzas espirituales los ha ido perdiendo. Por eso siente que la lucha se le vuelve grandísimo. Es que yo no puedo dejar esto, es que en lo otro, es que yo siento que el mundo me atrapa. Estamos en el mundo, pero Dios nos ha ofrecido, Dios nos ha prometido su poder para poder estar en este mundo, hermanos. Dios nos ha prometido, Dios nos ha dado de su poder. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oigan, hermanos, cuando el Señor Jesús habla a la iglesia de que la iglesia verdadera, cuando está lleno de Dios, cuando la presencia de Dios es real en nuestra vida, cuando se busca a Dios, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, dice. Oigan eso, hermano. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Ahora póngase usted a pensar, cuando por cualquier enfermedad uno ya está temblando, ahí uno está pensando lo peor. Sí. A veces hay hermanos que con una gripe están pensando lo peor. Hay veces hay hermanos que con una fiebre están pensando lo peor. Hay veces con un dolorcito están pensando lo peor. ¿Saben por qué es? Porque el poder de Dios no está presente y no se está buscando a Dios como debe de ser. Está pensando lo peor. Pero cuando se busca a Dios, seguramente, hermanos, hay una fuerza y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, dice. ¿Qué quiere decir eso? Ve que usted va por ahí, las fuerzas del mal tienen que temblar. Un día la palabra del Señor habla de una experiencia muy importante, muy tremendo. Ciertos hombres, se dice que son hijos de un tal sacerdote Seba, quisieron hacerle la guerra a las fuerzas espirituales de maldad, quisieron hacerle la guerra, pero sin cerciorarse que estuvieran buscando a Dios como debe de ser. Dice que vinieron y se envalentonaron y fueron y llegaron con aquel hombre que estaba endemoniado. Dice que le dijeron: en el nombre de Jesús que predica Pablo, sal fuera de él. Dice que viene aquel hombre, dice que se llenó de violencia, los agredió, pero me llama la atención, sabemos quién es Jesús y conocemos quién es Pablo, dice. Un hijo de Dios, alguien que busca a Dios, alguien que busca a Dios y su poder, es conocido y es respetado por las fuerzas del mal, fíjense, hermanos. Es respetado. Sabemos quién es Jesús y conocemos quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Dice que los agredió, se tiró encima de ellos y los sacó malheridos. ¿Por qué razón? Ellos quisieron pelear contra las fuerzas del mal sin cerciorarse que estuvieran buscando a Dios de verdad. Por eso dice aquí: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa fuerza que la iglesia debe de tener, hermanos. Hoy que están presentes los siervos de Dios que vienen de diferentes lugares. Cuando Dios
es presente, cuando Dios se acerca, cuando Dios está, seguramente la iglesia tiene esa fuerza y va, anuncia el poder de Dios, anuncia las obras de Dios en todo lugar, hermanos. Recuerdo que en una oportunidad estaba hablándole del evangelio a un muchacho. No me había percatado realmente de lo que estaba pasando. Y le hablé a este joven, le dije, mira, te quiero hablar de Jesucristo. Y le empecé a hablar. Que si lo que yo no me había percatado es que tenía otros, saber ni qué iban a hacer en ese lugar, pero el asunto es que cuando me vieron yo hablando con este muchacho, compañero de ellos, se dejaron venirse dos. Pero así, se notaba la violencia que traían esos, pero con una ira llegó ahí conmigo. ¿Qué querés?, me dijo uno de ellos, tratando de intimidarme. Así. ¿Qué querés?, me dijo. Quiero hablarte de Jesucristo, le dije. Quiero hablarte de Dios. Y le empecé a compartir el evangelio. Me recuerdo, hermanos, que este muchacho me dijo, pensé que estabas alegándote con nuestro compañero. No, le dije, no vengo a eso. Y yo sabía pues que era una guerra espiritual lo que había. Pero le hablé a este joven. A los tres les resulté hablándole de la palabra. Pero para eso tiene que estar uno seguro en quien ha creído, hermanos. Porque si no, seguramente usted se va a meter a hacer cosas que va a salir golpeado. Hay que buscar a Dios y su poder. Buscad a Dios y su poder. Otro pasaje muy bonito en el libro de Miqueas. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 8. Dice: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio, y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión, a Israel su pecado. Les voy a explicar qué quiere decir esto. El profeta Miqueas, en medio de la apostasía de Israel, viene el profeta, se llenó del poder de Dios, buscó en Dios. Viene él y dice: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza. Me llama la atención, hermanos, estos tres aspectos que habla aquí la palabra del Señor. Habla lleno del poder de Dios, de juicio y de fuerza. Cuando el poder de Dios, hermanos, o cuando el Espíritu de Dios está sobre su vida, dice que uno está en su sano juicio. Está uno consciente de lo que uno está haciendo, convencido de lo que uno está haciendo. ¿Cuántos no de verdad, por no buscar el poder de Dios, están viendo cosas que no deberían de estar viendo? Están oyendo cosas que no deberían de estar oyendo, o están haciendo cosas que no deberían de estar haciendo. El poder de Dios en su vida o en mi vida nos hace que estemos, dice: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio. O sea, como quien dice, soy consciente de lo que estoy haciendo. Cuando alguien dice: yo no sabía que eso era malo, yo no sabía que eso era tan así, eso habla precisamente del alejamiento de Dios en su vida. Porque cuando Dios está cerca,
las fuerzas de las tinieblas huyen. Pero cuando Dios está lejos, las fuerzas de las tinieblas se acercan. ¿Seguro? ¿Qué es lo que pasa con algunos muchachos que tienen que estar viendo cómo esconder lo que están haciendo, lo que están oyendo, lo que están practicando? ¿Por qué lo tienen que esconder? ¿Por qué razón? Ni modo. Si saben que lo que están haciendo es malo, eso habla de la falta de la presencia de Dios. Pero cuando uno está lleno del Espíritu de Dios y del poder, dice: mas yo estoy lleno del poder y del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza. ¿Pero por qué razón? Dice: para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Ustedes y yo vivimos, hermanos, en medio de un mundo donde el pecado está al alcance. Pero seguramente, si usted busca a Dios y su poder, entre usted y el pecado habrá una barrera. Seguramente habrá una barrera. Habrá un muro. Y es la protección divina. La protección de Dios. Seguro. Y si viene, me agradó tanto oír una jovencita que trabaja en un lugar y le dijo a su jefe, le dijo: mira, porque llegaron, no sé si a requerir algo que no lo tenían. Viene su jefe y le dijo: decirle que no estoy. Viene y le dijo: disculpe, le dijo, usted me conoce, pues yo no puedo mentir, le dijo. Mejor dígame que diga otra cosa, pero que no diga eso, porque usted sí está aquí, le dijo. Dice que su patrón le tuvo que decir, se sintió mal: mira, discúlpame, y el patrón se estuvo disculpándose ahí. Ese es poder. Para eso sirve el poder, hermanos. Para eso sirve el poder de Dios en nuestra vida, para que usted diga no a lo malo, para que usted diga no a las tentaciones, para que usted diga no a cualquier oportunidad que se le presente en fallarle a Dios. Pero ¿por qué se puede decir no fácilmente? Porque el poder de Dios en nuestra vida. Pero cuando no hay poder de Dios, seguramente, por eso es de que muchos se tienen que, o algunos se tienen que tratar de hacer las paces, pero cuando alguien está lleno del poder de Dios, con toda confianza, como dice aquí, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Cuando en su vida está el poder de Dios, seguramente usted tiene esa libertad de venir y decir: no, papá, no te conviene lo que estás haciendo. Hijo, no te conviene lo que estás haciendo. Mamá, no te conviene lo que estás haciendo. Disculpe, jefe, pero no puedo participar de lo que usted está. Con toda confianza está usted sacando a luz. ¿Por qué razón? Porque el poder de Dios está en su vida. Para eso hay que buscar a Dios. Buscad a Dios. ¿Y qué? Y su poder. Pero cuando uno tiembla, cuando no hay fuerzas, cuando uno quisiera actuar, pero no se puede, es que no puedo decir, no sea que se ofenda, no sea que se... si ustedes supieran cómo actuó el Señor Jesús. A Él lo conocían. Sabemos que eres hombre amante de la verdad, le dijeron. Que no te cuidas de nadie. ¿Qué quiere decir eso? El Señor Jesús en ese sentido fue alguien pero impresionante. Decía, hablaba y se lo decía a la gente así delante de ellos, y se los decía de una forma a tal punto, o hacía reflexionar a la gente o se molestaban dentro. Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Eres tú maestro en Israel y no sabes eso? ¿Sabe qué le dijo? Con eso le dijo un montón, hermano.
¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Llegó en la casa de un fariseo muy importante, y este empezó a decir: si este fuera siervo de Dios, si este fuera profeta, se daría cuenta qué clase de mujercita la que le está ahí tocándole los pies y enjugándole con su cabello. Este va a murmurar así entre los que estaban ahí. Viene el Señor y se dio cuenta, le percibió su espíritu y le dice: yo vine a tu casa, le dice, no me lavaste los pies, pero esta mujer sí. Vine a tu casa, no me diste beso, pero esta mujer no ha cesado de besar mis pies, le dice. Por lo tanto, pero qué, lo que voy a hacer esto. Viene el Señor y se lo dice delante de él. El otro día dice que el Señor estaba ahí frente a un montón de intérpretes de la ley y le dice: ¿por qué me tientan hipócritas?, les dice. Para eso es el poder de Dios. Ese poder para que cuando a ti te inviten o cuando alguien te mueve a ver pornografía en algún lado, tú digas: no, ese es del diablo. Para eso sirve el poder de Dios. Para que cuando alguien te invite a hacer algo malo, puedas decir: no. Para eso es el poder de Dios. El poder de Dios se hace presente en nuestra vida cuando se busca el rostro de Dios, hermanos. Por eso, buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro, dice otro pasaje en el libro de los Salmos. Capítulo 29. Versículo 7. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Ese es mi Dios, hermanos. Que hace temblar el desierto. Dice: hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas. Aquellos grandes arbolotes, así que se desgajan esas grandes ramas. ¿Quién lo permite? ¿Quién hace todo eso? Es Dios. Dice: voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques, y en su templo todo proclama. ¿Qué dice? ¿Se recuerdan ustedes que hace 8 días escuchábamos precisamente que el templo de Dios, este es un lugar donde nos reunimos, pero el templo de Dios, ¿quién es? El templo de Dios somos nosotros. Dice que en el templo de Dios todo proclama su gloria. Ese es el poder de Dios. ¿Y cómo le va, hermana? Aquí con luchas y ya no aguanto, hermano. ¿Qué le puedo decir? Ha dejado de buscar a Dios. Ha dejado de buscar a Dios y a su poder. ¿Y cómo te va, joven? ¿Cómo te va? Ay, siento que la lucha del mundo, siento que me hundo. ¿Sabes por qué te estás hundiendo? Porque no estás buscando a Dios como debe de ser. Entonces dice: en su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio. Y se sienta Jehová como rey para siempre. Es que Él es el único. Con Él está el poder, con Él está la sabiduría, con Él está todo. Jehová dará poder a su pueblo, hermanos. ¿Cuántos anhelan esto? Hay que buscarlo. ¿Cuántos desean esto? Hay que buscarlo. Usted lo tiene que buscar. Dice: Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo. ¿Cómo dice? Si cuando alguien tiene a Dios,
tiene paz. Las luchas, las adversidades de la vida, los conflictos de la vida, de las aflicciones del tiempo presente, como le llama el apóstol Pablo, no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Pero ¿por qué a veces la balanza cambia? ¿Por qué las cosas de la vida, por qué las cosas de este mundo siente usted que son tanto que se hunde? Porque ha dejado de buscar a Dios.